Un ataque de ansiedad puede sentirse como si algo estuviera fallando gravemente dentro de ti, como si tu cuerpo hubiera perdido el control o como si una amenaza invisible estuviera a punto de desbordarlo todo, ¿sí? Sin embargo, lo que está ocurriendo no es un error del organismo, sino una activación extremadamente intensa de un mecanismo que fue diseñado para salvar la vida. El cerebro primitivo es es esa parte profunda encargada de la supervivencia, no distingue bien entre peligro físico real y una amenaza emocional o anticipatoria. Para él, una preocupación abrumadora, un recuerdo doloroso o una sensación de pérdida de control pueden activar la misma respuesta que un depredador frente a frente. En cuestión de segundos, el cuerpo entra en un modo de emergencia. El corazón se acelera para bombear sangre a los músculos. La presión arterial aumenta, la piel puede volverse fría o sudorosa, la digestión se detiene y la atención se estrecha hacia lo que el cerebro interpreta como una amenaza. Ese estado prepara al organismo para luchar, huir, pero en el contexto moderno muchas veces no hay ni lucha ni escapes posibles, solo una sensación de encierro em, dentro de la propia activación fisiológica. Lo que se experimenta entonces no es solo miedo psicológico, sino una tormenta biológica completa, ¿sí? Uno de los cambios más inmediatos y determinantes ocurre en la respiración. De forma automática, el cuerpo comienza a respirar rápido y superficialmente, principalmente con la parte alta del pecho. Ese patrón útil para una acción física explosiva se vuelve problemático cuando se mantiene sin movimiento. Al respirar así, se expulsa demasiado dióxido de carbono y se altera el equilibrio de gases en la sangre, lo que puede producir síntomas físicos y muy intensos: mareo, sensación de inestabilidad, hormigueo en manos o rostro, opresión torácica, visión borrosa o inquietante sensación de estar desconectado de la realidad. Muchas mujeres, al experimentar estos síntomas por primera vez, creen que están sufriendo un infarto, que se van a desmayar o que están perdiendo el control de su mente. Este pensamiento no es irracional. Las sensaciones son extremadamente reales y pueden ser aterradoras, pero lo que ocurre es un círculo de retroalimentación. Los síntomas físicos generan miedo. El miedo aumenta la activación. La activación intensifica la respiración rápida y esta, a su vez, amplifica los síntomas. En cuestión de minutos, el sistema entero puede escalar a un nivel de angustia muy difícil de tolerar. Aquí aparece una paradoja fundamental. El mismo mecanismo que intensifica la ansiedad, la respiración, también puede ser la puerta más directa para calmarla. A diferencia del ritmo cardíaco o la presión arterial, la respiración está bajo control automático y voluntario al mismo tiempo. Esto significa que aunque el cuerpo respire de manera acelerada, por reflejo, una persona puede intervenir conscientemente, ¿sí? Y modificar el patrón. Al hacerlo, envía señales al cerebro que contradicen la idea de peligro eh, inminente. Cuando la respiración se vuelve lenta, profunda y regular, el organismo empieza a recibir un mensaje biológico de seguridad. El ritmo cardíaco puede disminuir gradualmente. La tensión muscular se reduce y la sensación de desahogo comienza a ceder. No es un efecto instantáneo ni mágico, pero sí acumulativo. Cada exhalación lenta es como decirle al sistema nervioso: no hay que correr, no hay que luchar, no hay que escapar ahora mismo. Este fenómeno ha sido observado en múltiples tradiciones a lo largo de la historia, ¿sí? Prácticas contemplativas, disciplinas de movimiento consciente y enfoques netamente terapéuticos modernos coinciden en reconocer que la respiración es una herramienta central para influir en el estado interno. No porque sea una técnica esotérica, sino porque es una función fisiológica directamente conectada con los centros de regulación emocional del cerebro. También es importante comprender que durante un ataque de ansiedad el cuerpo no está volviéndose loco, no, sino respondiendo a una falsa alarma. El problema no es la reacción en sí, sino la intensidad y el contexto en el que aparece. Saber esto puede reducir una capa adicional del miedo, el temor a que algo irreversible esté ocurriendo. El organismo, aunque desbordado, sigue intentando protegerte. Muchas personas describen el momento en que descubren el poder de la respiración como un punto de inflexión. No porque los ataques desaparezcan de inmediato,
sino porque deja de existir la sensación absoluta de impotencia. Saber que hay algo que se puede hacer, algo disponible en cualquier lugar y momento, cambia la relación con la ansiedad. La experiencia deja de ser completamente impredecible y se vuelve, al menos en parte, netamente manejable. Además, entrenar la respiración fuera de la crisis permite que el cuerpo aprenda ese tipo de patrón de calma cuando no hay urgencia. Con el tiempo, esta práctica puede disminuir la reactividad general, el sistema nervioso, haciendo menos probable que pequeñas tensiones escalen rápidamente. No se trata solo de apagar incendios, sino de volver al sistema menos inflamable. En esencia, un ataque de ansiedad es el resultado de un organismo que cree estar en peligro y se prepara para sobrevivir. La respiración consciente funciona como una señal opuesta, una forma de decirle al cerebro que aunque la sensación sea intensa, el entorno no exige una respuesta de emergencia. Es un puente entre la parte automática del cuerpo y la parte consciente de la mente. Por eso, aprender a respirar no es algo trivial ni superficial. Es recuperar una capacidad básica que puede influir directamente en cómo el cerebro interpreta el mundo interno y externo. En medio de la tormenta fisiológica de la ansiedad, la respiración lenta y deliberada puede convertirse en el ancla que evita que el sistema se desborde por completo, ¿sí? Porque aunque la ansiedad pueda sentirse incontrolable, tu respiración sigue siendo una herramienta siempre disponible, silenciosa y poderosa, capaz de guiar al cuerpo de vuelta hacia un estado donde no tenga que luchar contra sí mismo para sentirse salvo. Si hay una habilidad que puede cambiar profundamente la forma en que el cuerpo responde al estrés y a la ansiedad, es recuperar la manera natural de respirar con la que nacemos. La respiración diafragmática, también conocida como respiración abdominal o profunda, no es una técnica sofisticada inventada recientemente, no, es el patrón respiratorio original del ser humano antes de que la tensión sea crónica. La postura sedentaria y el estrés sostenido la alteran. Cuando una persona respira de manera superficial, utilizando principalmente el pecho y la parte alta de los pulmones, el cuerpo recibe una señal implícita de activación. Este tipo de respiración es útil para situaciones de esfuerzo inmediato, pero mantenido en el tiempo puede contribuir a un estado de alerta constante. El diafragma, el principal músculo respiratorio, puede o queda infrautilizado y la ventilación pulmonar se vuelve menos eficiente. El resultado es una respiración rápida, corta y poco profunda que puede perpetuar la sensación de ansiedad incluso cuando la mente intenta calmarse. En cambio, la respiración diafragmática implica que el diafragma descienda al inhalar, permitiendo que los pulmones se expandan hacia abajo y hacia los lados. Esto empuja suavemente los órganos abdominales y hace que el abdomen se eleve. No es que se esté llenando el estómago de aire, no, como a veces se describe, sino que el movimiento refleja la expansión completa de los pulmones en su zona inferior, donde hay una mayor capacidad o cantidad de alvéolos y por tanto un intercambio de gases mucho más eficiente. Este patrón respiratorio tiene efectos directos sobre el sistema nervioso. El movimiento profundo y rítmico del diafragma estimula receptores que envían señales al cerebro asociadas con la calma y la seguridad. Además, favorece la activación de la rama parasimpática responsable de las funciones como el descanso, la digestión y la recuperación. Es como si el cuerpo cambiara gradualmente de un modo de emergencia a un modo de mantenimiento. Un detalle sumamente revelador es como respiran los bebés cuando están tranquilos. Su abdomen sube y baja de forma suave y visible, mientras el pecho apenas se mueve. No han aprendido técnicas ni respiración, ni ejercicios, no. Simplemente su sistema nervioso aún no ha sido moldeado por años de tensión acumulada. Con el tiempo, muchas personas adoptan una respiración alta y tensa sin darse cuenta, hasta que se convierte en su patrón por defecto, ¿sí? Practicar la respiración diafragmática implica, en primer lugar, volver a sentir el movimiento natural del abdomen. Muchas personas descubren que al hacerlo sienten rigidez o dificultad, lo cual no significa que lo estén haciendo mal, sino que el cuerpo ha estado respirando de otra forma durante demasiado tiempo.
Colocar una mano sobre el pecho y otra en el abdomen puede ayudar a percibir el movimiento. La mano inferior debería elevarse suavemente al inhalar y descender al exhalar, mientras la superior permanece relativamente estable. La clave no está en forzar la inhalación grande, no, sino en permitir que el aire entre de manera lenta y cómoda. Forzar demasiado puede generar sensación de falta de aire o mareo, lo que podría resultar contraproducente durante un episodio de ansiedad. Lo ideal es una respiración suave, continua y sin esfuerzo excesivo, como si el aire se deslizara hacia adentro y hacia afuera. Otro aspecto fundamental es la exhalación. Muchas personas se concentran solo en inhalar profundamente, pero liberar el aire de forma lenta y completa es igual o más importante. La exhalación prolongada favorece la relajación muscular y la disminución gradual del ritmo cardíaco. Es en esa fase donde el cuerpo empieza a soltar la tensión acumulada. La práctica regular de esta técnica puede tener efectos que van más allá de la gestión de crisis puntuales. Algunas personas reportan mejor calidad del sueño, menor tensión en el cuello y hombros, mayor claridad mental y una sensación general de estabilidad emocional. No es que la respiración profunda elimine los problemas de la vida, pero sí puede modificar la forma en que el organismo reacciona, digamos, ante ellos. Desde el punto de vista clínico, entrenar este patrón fuera de los momentos de ansiedad es especialmente valioso. Intentar aprender una técnica nueva en medio de una activación intensa puede resultar sumamente difícil. En cambio, practicarla diariamente en estados de calma permite que el cuerpo la incorpore de una manera automática, facilitando su uso cuando realmente se necesita. También hay un componente psicológico importante. Concentrarse en la respiración proporciona un punto de anclaje en el presente, reduciendo la tendencia de anticipar catástrofes o amplificar sensaciones corporales. La atención deja de girar exclusivamente en torno al miedo y se orienta hacia una acción concreta y repetitiva, lo que puede disminuir la sensación de descontrol, ¿sí? Muchas personas describen que, con el tiempo, la respiración diafragmática se convierte en una especie de refugio portátil. No requiere herramientas, no depende del entorno y puede utilizarse en casi cualquier situación, en casa, en el trabajo, en el transporte público o incluso en medio de una conversación bastante difícil. Es una forma de poder intervenir directamente sobre el propio estado interno sin necesidad de explicar nada, ¿sí?, a los demás. En esencia, recuperar la respiración profunda es como recordarle al cuerpo cómo volver a casa después de haberse acostumbrado a vivir en alerta permanente. No es un truco rápido ni una solución instantánea, sino una habilidad fundamental que permite al sistema nervioso salir gradualmente del modo supervivencia y entrar en un estado donde la calma no sea una excepción, sino una posibilidad accesible. Porque aunque la ansiedad pueda acelerar todo dentro de ti, una respiración lenta, profunda y consciente puede empezar a desacelerar el sistema desde el interior, devolviéndole al organismo la sensación de que no tiene que correr para poder sobrevivir en este momento, ¿sí? Hay un principio sencillo, pero profundamente poderoso que muchas personas desconocen. No todas las fases de la respiración tienen el mismo efecto en el sistema nervioso. Inhalar tiende a activar ligeramente el organismo. Exhalar tiende a calmarlo. Este equilibrio natural permite que la respiración funcione como un regulador interno del estado emocional. Pero durante un ataque de ansiedad, ese equilibrio se rompe. La inhalación se vuelve corta y rápida y repetitiva, mientras la exhalación se vuelve incompleta. Es como si el cuerpo no tuviera tiempo de soltar el aire antes de volver a inhalar con urgencia. Cuando esto ocurre, el organismo queda atrapado en un ciclo de activación continua. El pecho se siente tenso, el aire parece no ser suficiente y aparece la sensación angustiante de que falta oxígeno, aunque en realidad el problema no es la falta de aire en sí, sino la acumulación de la tensión y el desequilibrio en los gases sanguíneos. La mente interpreta la incomodidad como una señal de peligro, lo que intensifica aún mucho más la respiración acelerada. Es una espiral donde el cuerpo alimenta el miedo
y el miedo alimenta el cuerpo a su vez. Alargar conscientemente la exhalación introduce una señal completamente distinta en este sistema. Es como presionar un freno biológico. Cuando el aire sale de manera lenta y sostenida, se estimulan circuitos asociados con la relajación y la disminución de la activación cardiovascular. El ritmo cardíaco puede empezar a descender, la presión interna en el pecho se suaviza y la musculatura comienza a soltarse de manera gradual. Muchas técnicas terapéuticas utilizan este principio sin una necesidad de explicarlo en términos complejos. Por ejemplo, inhalar durante 4 segundos y exhalar durante 6 u 8 crea un patrón donde la fase calmante predomina. No se trata de una fórmula rígida, sino de una orientación. Dejar que el aire suave o entre con suavidad y permitir que salga por más tiempo, como si se desinflara lentamente un globo. Lo más importante es que la exhalación no sea forzada ni brusca. Empujar el aire con demasiada intensidad puede generar tensión adicional. En cambio, una liberación suave y continua transmite al cuerpo la idea de que no hay prisa. Muchas personas encuentran útil imaginar que el aire sale acompañado de la tensión acumulada, aunque al principio, aunque el efecto principal es fisiológico más que simbólico. Con frecuencia, los cambios no se perciben de inmediato como una sensación de felicidad repentina, sino como una disminución progresiva de la intensidad. El mareo puede reducirse, la presión en el pecho puede aflojarse y la sensación de ahogo puede transformarse en una respiración más amplia y cómoda. El cuerpo no pasa de cero a calma absoluta, pero sí cambia de trayectoria. Este tipo de respiración también tiene un efecto sumamente importante sobre la percepción del control. Durante un ataque de ansiedad, uno de los aspectos más angustiosos es sentir que el cuerpo está actuando como por su cuenta, como si la voluntad no tuviera ningún tipo de influencia. Poder intervenir con la exhalación prolongada devuelve una sensación de agencia. Algo se puede hacer, algo está respondiendo. Además, concentrarse en el ritmo respiratorio desplaza la atención de los pensamientos catastróficos hacia una tarea concreta. La mente deja de amplificar el miedo y se ocupa de contar, sentir o seguir el flujo del aire. Este cambio atencional, aunque parezca simple, puede interrumpir la escalada de la ansiedad. Muchas personas descubren que esta técnica es especialmente útil en situaciones anticipatorias, cuando sienten que la ansiedad está subiendo, pero aún no han alcanzado su punto máximo. Utilizar la exhalación prolongada en ese momento puede evitar que la activación escale a un ataque más completo, funcionando como una intervención temprana. ¿Sí? También puede emplearse en contextos cotidianos que generan tensión. Antes de una reunión importante, durante un viaje, en medio de una discusión o intentar conciliar el sueño, con la práctica o tu cuerpo empieza a asociar ese patrón respiratorio con calma. De modo que que la respuesta se vuelva cada vez más rápida. En esencia, alargar la exhalación es como decirle al sistema nervioso que el peligro ya ha pasado, incluso si la mente aún está quieta, o está inquieta, mejor dicho. Es una forma de influir en la biología desde abajo hacia arriba, ¿sí? Usando el cuerpo para tranquilizar a la mente en lugar de intentar convencerla solamente con pensamientos supuestamente positivos. Porque cuando la ansiedad acelera todo dentro de ti, el instinto suele ser respirar más rápido. Pero la verdadera salida no está en tomar más aire, sino en aprender a soltarlo lentamente, permitiendo que el cuerpo entienda que no necesita seguir preparándose para una amenaza que no está ocurriendo en este momento. ¿Sí? Cuando una persona está atravesando un ataque de ansiedad, uno de los elementos más perturbadores no es solo la intensidad de las sensaciones físicas, sino la pérdida de referencia interna. Todo parece caótico. El corazón late sin control, la mente salta de pensamientos y el pensamiento, digamos, y el cuerpo actúa como si estuviera persiguiendo, digamos, o siguiendo instrucciones propias. En ese contexto, introducir un patrón respiratorio estructurado no solo influye en la fisiología, sino que devuelve algo esencial, una sensación de orden, ¿sí? Las técnicas de respiración estructurada funcionan porque, claro, combinan dos mecanismos sumamente poderosos. Por un lado, ralentizan el ritmo respiratorio, lo que ayuda a regular el sistema nervioso. Por otro, requieren la atención consciente para seguir la secuencia, lo que reduce la rumiación mental y la interpretación catastrófica de los síntomas. La mente deja de preguntarse, ¿qué me está pasando?
y pasa a enfocarse en inhalo, sostengo, exhalo. Una de las más conocidas es la respiración en caja, ¿no? Consiste en dividir la respiración en 4 fases de igual duración: inhalar, mantener aire, exhalación y mantener los pulmones vacíos, generalmente contando hasta 4 en cada fase. Este patrón crea un ritmo predecible, casi mecánico, que puede resultar muy estabilizador cuando todo lo demás se siente, digamos, impredecible. El hecho de sostener la respiración brevemente después de inhalar y después de exhalar introduce pausas que rompen la hiperventilación típica de la ansiedad. Estas pausas no deben ser forzadas ni incómodas. Su función es ralentizar el ciclo respiratorio y darle al cuerpo tiempo para poder reajustarse. Muchas personas perciben que tras varios ciclos la sensación de urgencia respiratoria disminuye y el pecho se siente menos comprimido. Otra técnica ampliamente difundida es el método 4-7-8. En este caso, la inhalación se realiza durante 4 segundos, la retención durante 7 y la exhalación durante 8. Este patrón pone especial énfasis en la exhalación prolongada, que claro, favorece la relajación, y en la retención, que ayuda a interrumpir el patrón automático de respiración rápida. Aunque al principio puede resultar difícil, con práctica se vuelve mucho más natural, ¿sí? Lo interesante de estas técnicas es que no requieren creer que ellas, o creer en ellas para que funcionen. Su eficacia no depende de una sugestión psicológica, sino de los efectos fisiológicos del ritmo respiratorio. Incluso personas escépticas pueden notar cambios si las prácticas o si la practican de forma constante y suave. Además, la estructura actúa como un ancla cognitiva. Durante un ataque de ansiedad, la mente tiende a imaginar escenarios extremos o a interpretar cada sensación corporal como una señal de peligro, ¿sí? Contar, seguir un ritmo o visualizar una secuencia respiratoria ocupa recursos mentales que de otro modo alimentarían el miedo. No elimina los pensamientos, pero tiende a reducir la intensidad. Es importante reconocer que no todas las técnicas son adecuadas para todas las personas. Algunas pueden sentirse incómodas con retenciones prolongadas o con conteos muy largos. En esos casos, es preferible adaptar el patrón a algo mucho más sencillo y tolerable. La clave no es la perfección técnica, ojo, sino la comodidad y la continuidad, ¿sí? También influye el contexto. En un entorno muy estimulante o ruidoso, puede ser muy difícil concentrarse en una secuencia compleja. En cambio, en un espacio más tranquilo, estas técnicas pueden resultar especialmente efectivas. Con la práctica, sin embargo, muchas personas logran utilizarlas incluso en situaciones públicas o en movimiento. Otro aspecto relevante es la postura. Aunque puede realizarse sentado, de pie o acostado, adoptar una posición relativamente estable facilita el proceso. Si el cuerpo está tenso o encorvado, la respiración puede volverse limitada. Una postura que permita la expansión del pecho y el abdomen sin rigidez contribuye a que el patrón sea mucho más natural. Claro, con el tiempo estas técnicas pueden convertirse en en una especie de ritual personal de regulación. Algunas personas que las utilizan para dormir, otras al momento de despertar, otras en momentos de transición durante el día. No solo sirven para apagar la ansiedad, sino también para prevenir que el sistema nervioso alcance niveles de activación demasiado elevados, ¿sí? En esencia, las técnicas estructuradas eh, de respiración transforman algo que normalmente ocurre de forma automática en una herramienta consciente de autorregulación. Introducen ritmo donde hay caos, previsibilidad donde hay incertidumbre y control donde parecía no haberlo. Porque cuando la ansiedad desorganiza la experiencia interna, el simple acto de seguir un patrón respiratorio estable puede convertirse en un hilo conductor que guía al cuerpo y a la mente de vuelta hacia un estado más habitable, donde respirar deja de ser una lucha y vuelve a ser un proceso mucho más natural y muy suficiente. Muchas personas descubren que las técnicas de respiración únicamente cuando están atravesando una crisis, como si fueran una herramienta de emergencia o algo así, una pastilla de emergencia, destinadas a apagar incendios emocionales. Sin embargo, su verdadero poder no reside solo en calmar un ataque de ansiedad ya desatado, sino en modificar gradualmente la reactividad del sistema nervioso, que esos incendios sean menos probables o menos intensos desde el principio. En otras palabras, la respiración consciente no es solo un recurso de supervivencia momentánea,
sino un entrenamiento profundo del organismo. El sistema nervioso aprende por repetición. Cada vez que el cuerpo entra en un estado de calma sostenida, se fortalecen circuitos asociados con la regulación emocional. De la misma forma que la exposición continua al estrés puede volver a una persona hipersensible a las amenazas. La exposición regular a estados de tranquilidad puede aumentar la tolerancia al estrés. Practicar la respiración consciente diariamente es, en esencia, enseñarle al cuerpo que existe otra forma de estar en el mundo, ¿sí? Esta práctica no requiere sesiones largas ni condiciones especiales. Incluso unos pocos minutos al día pueden marcar una diferencia si se realizan con constancia. Algunas personas incorporan respiraciones lentas al despertar, antes de dormir o durante pausas breves a lo largo del día. Estos momentos actúan como pequeños reinicios fisiológicos que evitan que la tensión se acumula hasta niveles difíciles de manejar. Además, entrenar la respiración en estados de calma facilita su uso cuando aparece la ansiedad. Intentar aprender una técnica nueva en medio de la activación intensa puede resultar frustrante porque la atención está dispersa y el cuerpo se siente urgido. En cambio, cuando el patrón ya está familiarizado, surge casi automáticamente como un reflejo aprendido. Es comparable a saber nadar. No se aprende cuando ya te estás hundiendo, ya te estás ahogando. No, no, no. Otro beneficio importante es el aumento de la conciencia corporal. Muchas personas viven desconectadas de las señales tempranas de tensión hasta que la ansiedad ya es muy intensa. La práctica regular de respiración consciente mejora la capacidad de detectar cambios sutiles, un ligero aumento del ritmo cardíaco, tensión en el cuello, respiración más corta y permite intervenir antes de que el sistema se desborde completamente. Todo influye en la calidad del descanso. Un sistema nervioso acostumbrado a permanecer activado puede tener mayores dificultades para desconectarse por la noche, lo que afecta al sueño y a su vez aumenta la vulnerabilidad a la ansiedad al día siguiente. Respirar de forma lenta y profunda antes de dormir ayuda a preparar el cuerpo para entrar en un estado de mayor recuperación, favoreciendo un descanso más reparador. Es importante aclarar, ojo, que la respiración no sustituye otras formas de apoyo cuando la ansiedad es persistente o incapacitante. Puede formar parte de un enfoque más amplio, que incluya terapia psicológica, cambios en el estilo de vida, actividad física y apoyo social. Sin embargo, su accesibilidad la convierte en una herramienta fundamental que puede utilizarse en cualquier momento y en cualquier lugar. En situaciones agudas, saber que existe un recurso disponible reduce el miedo secundario, es decir, el miedo a tener miedo. Muchas personas temen los ataques de ansiedad tanto por las sensaciones físicas como por la sensación de no poder hacer nada para detenerlos. La respiración consciente introduce una posibilidad de intervención, lo que disminuye la sensación de impotencia, ¿sí? A largo plazo, la práctica regular puede cambiar la relación con el propio cuerpo. En lugar de percibirlo como un enemigo impredecible que reacciona sin control, se empieza a experimentar como un sistema sensible, pero regulable, capaz de moverse entre estados de activación y calma. Esta percepción más confiada reduce la hipervigilancia y la anticipación ansiosa. Algunas personas que describen que con el tiempo la respiración consciente se convierte en un recurso automático frente a cualquier situación estresante, una conversación difícil, un retraso inesperado, un momento de incertidumbre. No elimina la emoción, pero evita que se transforme en una avalancha fisiológica. En esencia, aprender a respirar conscientemente es recuperar una función básica que siempre estuvo disponible, pero que rara vez se utiliza con intención. Es un recordatorio de que el organismo posee mecanismos internos de regulación que pueden activarse sin depender exclusivamente del entorno externo, ¿sí? Porque aunque no siempre podamos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, y será imposible, sí podemos influir en la forma en que nuestro cuerpo responde a ellos. Y en esa capacidad de regular la respiración, algo aparentemente simple, pero profundamente poderoso, reside una de las herramientas más universales para atravesar la ansiedad con mayor estabilidad, menos miedo y una sensación creciente de que el equilibrio interno no está perdido, solo necesita ser entrenado para volver a aparecer. Uno de los mayores malentendidos sobre la ansiedad es creer
que el objetivo es eliminarla por completo, como si fuera un error que debería desaparecer o descartar. Pero la ansiedad es, en esencia, una función protectora del organismo. El problema no es su existencia, y no, sino su intensidad, su frecuencia y el hecho de que aparezca cuando no hay peligro real inmediato. El cuerpo no está intentando dañarte, está intentando protegerte con herramientas diseñadas para otro tipo de mundo. Por eso, luchar contra la ansiedad como si fuera un enemigo suele aumentar la tensión. La verdadera transformación ocurre cuando se aprende a dialogar con el sistema nervioso, a enviarle señales de seguridad en lugar de añadir más alarma. La respiración consciente es precisamente ese lenguaje biológico. No necesita palabras ni razonamientos complejos. Es una señal directa que el cuerpo entiende porque forma parte de su funcionamiento más básico. Cada inhalación lenta, cada exhalación prolongada, cada ciclo respiratorio establece o estable, le establece una mejor comunicación al cerebro que no hay que correr, no hay que pelear, no hay que escapar en ese momento. Esto no significa que la ansiedad desaparezca instantáneamente ni que nunca vuelva a aparecer, no. Significa que la relación con ella cambia. En lugar de sentirse atrapado en una tormenta sin salida, la persona empieza a experimentar que existen herramientas para atravesarla sin que lo arrastre todo. La sensación pasa de no puedo con esto, a esto es intenso, pero puedo sostenerlo. Con el tiempo muchas personas descubren que los ataques se vuelven menos frecuentes o quizás menos intensos, no porque hayan eliminado la ansiedad, sino porque el sistema nervioso ha aprendido que no necesita reaccionar con tanta fuerza ante cada señal de incertidumbre. La práctica regular de respiración actúa como un entrenamiento invisible para fortalecer la capacidad de autorregulación. También cambia la narrativa interna. El miedo a perder el control, a desmayarse, a que algo terrible ocurra, empieza a debilitarse cuando se acumulan experiencias donde la ansiedad aparece, se maneja y finalmente disminuye. Cada episodio atravesado con herramientas se convierte en evidencia de que el cuerpo puede volver al equilibrio de manera constante. Es importante recordar que la calma no es la ausencia total de activación, sino la capacidad de moverse entre estados sin quedar atrapados en uno de ellos. Un organismo sano puede activarse cuando es necesario y relajarse cuando ya no lo es. La respiración consciente ayuda precisamente a recuperar esa flexibilidad. Y hay algo profundamente esperanzador en esto. La herramienta más accesible para regular el sistema nervioso está siempre contigo. No depende de dispositivos, de medicación inmediata, ni condiciones especiales. Está presente en cada momento de tu vida, funcionando de forma automática, pero disponible para ser utilizada conscientemente cuando lo necesitas. En medio de un ataque de ansiedad, cuando todo parece estar fuera de control, volver a la respiración es como agarrarse a una cuerda firme en medio de una corriente fuerte. No detiene, no detiene instantáneamente el flujo, pero evita que la arrastre por completo y te permite avanzar poco a poco hacia una zona más segura. Porque al final no se trata de respirar perfecto ni de aplicar técnicas de manera impecable. Se trata de recordarle al cuerpo que no está solo, que una parte consciente capaz, o que existe una parte consciente capaz de acompañarlo y guiarlo hasta que la tormenta pase. Porque la ansiedad puede gritar, sí. El corazón puede acelerarse, claro que sí. La mente puede estar anticipando lo peor, claro que sí. Pero mientras sigas respirando de forma lenta y consciente, existe un camino de regreso hacia la calma. Y quizás esa es la enseñanza más profunda de todas. No necesitas huir de tu cuerpo para sentirte a salvo. Puedes aprender a habitarlo con más compasión, con más paciencia y más control del que alguna vez imaginaste. Y eso es volver a ti. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Recuerda, déjame un comentario si en algún momento has sentido algún ataque de ansiedad y de qué manera te has regulado. Me encantaría saber tu opinión. Por cierto, compártelo con esa persona que lo necesitas. Dale un like, suscríbete a mi canal porque estaré subiendo videos todos los días. Como siempre, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.